Hermanos, muy buenos días. Hoy vamos a seguir con la predicación de la carta de Santiago, recordando nuestro eslogan, que ya debemos saberlo de tanto repetirlo. ¿Cuál es el eslogan de la carta de Santiago? El Evangelio es un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Ese es el eslogan que se ha manejado desde el capítulo 1, versículo 1, para la predicación de esta carta. Hoy nos toca Santiago 4:1. Vamos a entrar al capítulo 4, vamos a iniciar, vamos a ver si Santiago ya le baja un poquito a las revoluciones, porque viene siendo contundente, siendo bastante fuerte. Entonces uno va a ver cómo empieza este capítulo, tal vez ya nos suelte un poquito. Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Bueno, para noticia nuestra, como que va a seguir la contundencia de Santiago y no va a cesar. Uno mira la carta de Santiago y es como una película que va pasando, y en un momento hay drama, en otro momento hay suspenso, hay tranquilidad, y de un momento a otro empieza algo muy fuerte. Pues ¿qué pasó? Que veníamos y decían, bueno, ustedes son maestros, y todos, sí, maestros, pero ofenden con la lengua. No es que usen la lengua para enseñar, no es que usen la lengua para transmitir algo bueno, usan la lengua es para hacer daño. Es como que sube y viene de una vez el golpe. Luego dice, ¿y quién se cree sabio? No, pues yo soy sabio, ¿sí? Pero ¿qué sabiduría tiene? La diabólica. Esa es la sabiduría que usted tiene. Sabio no tiene nada. Y cerrábamos hace 8 días el capítulo 3 y nos daba esperanza, porque era como si Santiago viniera siendo muy fuerte y hubiese habido un descanso, porque cerraba el versículo, y el fruto de justicia se siembra ¿en qué? En paz, para aquellos que hacen la paz. Uno dice, wow, cerró el capítulo 3 y ya va a venir ¿qué? Paz. Ya no va a estar contra nosotros, pero inmediatamente entra Santiago con preguntas directas. ¿Cuál paz? ¿Ustedes se la pasan en qué? En guerra. Cierra con paz, diciéndonos, este es el ideal, esto es lo que hace Cristo, esto es lo que deberían ser ustedes, pero entre ustedes ¿qué hay? Guerra constante. Y entra con preguntas directas. ¿Por qué? Porque Santiago conoce las problemáticas que hay en estas sinagogas, en esta comunidad de primera mano. Él sabe, cuando le escribe a las 12 tribus de Israel que están en la diáspora, tal vez ya había compartido con ellos en la iglesia de Jerusalén. Ellos saben que de paz, muy poco. Se la pasan constantemente en guerra. Él conoce muchos creyentes que están ahí y les dice, ustedes se la pasan en guerra toda hora. ¿Cuál paz? La paz se siembra. Y los que hacen paz, pues reciben más paz, después de morir y caer en tierra. Pero ustedes no mueren, ustedes se la pasan es matando. Ese es el adjetivo que necesitan ustedes, eso es lo que los describe. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Pero de quiénes? Entre ustedes, entre vosotros. ¿Por qué se la pasan en constante guerra? Y si pudiéramos definir guerra, la guerra es un conflicto armado entre 2 o más grupos humanos que emplean tácticas, estrategias, tecnología, con el fin de imponerse mediante el uso de la fuerza sobre el adversario. Noten, ahí hay violencia. Noten, para guerra ¿cuántos se necesitan? 2, que estén siendo adversarios. ¿Y cómo se gana una guerra? Imponiéndose sobre el otro. Es la forma de conflicto más extrema. Cuando hay conflictos, hay pleitos, hay momentos de tensión. ¿Cómo es el culmen donde ya llegan? Cuando hay una guerra. Cuando hay una guerra es cuando llegó el conflicto a su manera más extrema, en la que se puede haber la violencia. Entonces se involucran 1 o 2 más estados, comunidades, facciones políticas, involucra movilización de tropas, armamento, intercambio mutuo de actos de violencia. Eso es la guerra. ¿Actualmente hay guerra en nuestros países?
Se dice las estadísticas que actualmente reconocidos estamos en 56 conflictos actualmente. Uno reconoce como los más comerciales, Ucrania, Rusia, una que otra, Pakistán, Irak, pero actualmente las más conocidas son 56 conflictos. Somos un mundo que se la pasa ¿en qué? En guerra constante. Y en la historia han habido aproximadamente 14.513 guerras registradas. O sea, estamos hablando de guerras famosas, guerras que han salido a la luz. Pero guerra hay en todo momento. Uno va a la esquina, sale allí, viene uno rápido, frena el otro y se arma una guerra simplemente porque uno no le dio paso al otro. Y se arma la de Troya. ¿Y qué es armarse la de Troya? Se arma una guerra. Constantemente en la historia de la humanidad han habido muchas guerras. Ahora, la guerra, también hay tipos de guerras. No todas las guerras son iguales. Han habido guerras civiles, que es entre las mismas personas de un estado. Han habido guerras locales, han habido guerras mundiales, que las recordamos, las muy famosas, la primera y la segunda, guerras que afectaron a todo el mundo. Han habido guerras químicas, guerras aéreas, guerras comerciales, guerras nucleares. En todo, hay guerra para todo el mundo. Hay guerra en todo momento. Pone un negocio y ya está en guerra con el de al lado. Guerra comercial, guerra de productos. ¿Quién va a vender más? Hay guerra. Hay guerra en el mar. Uno dice en el mar solo va hasta la tempestad del mar y hay guerra. No, entre los barcos, guerras navales. En el cielo no va a haber guerras aéreas, con aviones. Pearl Harbor, ¿pronuncié bien? Esa guerra, Pearl Harbor, esa guerra tan famosa de aviones. Perdón por mi inglés, el hermano Alfredo se ríe. Qué mal inglés. ¿Y desde cuánto entonces hay guerra? Desde que inició la humanidad hay guerra. Uno pensaría que es algo moderno. Uno pensaría que empezó en 1900 y tanto cuando empezó la primera, pero no. Siempre hemos estado en guerra. La guerra forma parte de las relaciones humanas desde los inicios de la civilización. Incluso hay evidencias de conflictos violentos entre comunidades desde la prehistoria. Uno a veces miraba en los libros de biología en el colegio y uno miraba dibujitos de lo que se hablaba en la prehistoria supuestamente, gente ya dándose lanzas, gente dándose flechas, gente ahí en constante guerra. Entonces la historia de la humanidad está acompañada por guerra. ¿Y cuáles son las causas de la guerra? Normalmente son mantenimiento o cambio de poderes, dirimir disputas económicas, ideológicas, territoriales, por cuestiones históricas, estratégicas. Ahorita vemos una lucha por allá en Irak, Irán, peleándose un pedazo de tierra. En todo momento las causas pueden ser cualquiera. Incluso hay guerras religiosas. ¿Quién recuerda una guerra religiosa famosa? Las cruzadas que acabaron con muchísimas personas. La Inquisición también fue una guerra, de la cual sufrieron nuestros hermanos protestantes de hace tiempo. Hay muchas combinaciones de causas por las cuales salen las guerras, pero no. ¿Eso dónde es? Allá en el mundo. Eso es por allá en Irak. Gente que es malvada, eso es por allá en los montes, en las sinagogas o en la iglesia. ¿Eso cuándo se ve? Eso no se ve. ¿Y qué está diciendo Santiago? Que cuando está escribiéndoles a ellos, quisiera decir que en ellos hay paz, pero que en vez de parecer un lugar para el servicio de Dios, para el culto de Dios, parece un campo de batalla. Santiago está diciendo, si yo voy y los visito, eso es como un campo de batalla. Hay trincheras, hay municiones activadas, hay armamento regado, hay gente herida ya pidiendo ayuda, hay agresores sobre otro acabándolo. Eso está diciendo. Ustedes, que deberían ser la comunidad de la paz, se la pasan en constante guerra constante, porque eso no es allá afuera. Está diciendo que aún dentro de la iglesia pueden suceder las guerras, pero no en Usaquén, ¿cierto? En Usaquén, ¿cómo se nos ocurre? Eso es por allá en otras iglesias.
que les falta doctrina, pero nosotros... Ahora, Santiago le está escribiendo a las 12 tribus de la dispersión. ¿Son hijos de Dios? Santiago es una carta que quedó en la Escritura para hablar de la iglesia de qué tiempo, ¿solo de allá? De todos los tiempos. Entonces este mensaje es muy actual para nosotros. En Usaquén también puede armarse guerra. Dios nos guarde de encontrar por ahí municiones traumáticas, balas, casquillos, heridos. Dios nos guarde. Lo que va a decir Santiago es que esa guerra se está haciendo muy evidente, y ese es el primer punto. Es una guerra externa, evidente, violenta, y al final afecta a todos, a lo corporativo. Esas guerras están afectándolos entre ellos. Por eso dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos que hay entre quiénes? Entre vosotros. Entre ustedes hay guerra. Está diciendo, está afectándose entre ustedes. Hay muertos, hay heridos, hay agresores. Y pasan como si nada. Guerra es continuo conflicto. En el texto griego ahí. Es un conflicto continuo. ¿Será que en la iglesia hay conflictos continuos? Claro que sí. Y pleitos ya son incidentes más cortos, pero son específicos. Ahí están. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en la comunidad a la que está escribiendo Santiago hay guerras que están durando harto. Y también no descarta que hay pleitos pequeños, pero son detallados y están siendo violentos. Entonces dice, tengan cuidado con eso. ¿Por qué los digo? Porque de estos creyentes que hay en Santiago, por allá en Hechos 2:32, son los mismos que se dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Recuerdan ese texto? Que uno dice el ideal de la iglesia. Ese es el ideal, que todos sean de un solo corazón. Pues esos creyentes de los que está hablando Hechos son los mismos creyentes que ahora Santiago está diciendo, dejen de pelear. Mi abuelita decía mucho cuando yo entraba en discusión y pleito con mi hermano, decía, no den guerra. Ella había leído Santiago. No den guerra. Y no, abuelita, es una pelea normal. No, eso ya es guerra. Santiago está diciendo, dejen de dar guerra. ¿Por qué están en guerra? Si ustedes deberían ser de un corazón, de un alma. Porque donde hay guerra, hay enemistad y hay puntos contrarios. Cuando la Escritura nos dice que deberíamos ser uno. Y para la guerra, ¿cuántos se necesitan? 2. Entonces no podría haber guerra en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que está habiendo una desunión en algo. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud o paz. ¿Cuál paz? Se están mechoneando, se están peleando. Está hablando que en esa iglesia hay luchas de poder. Recuerdan que nos decía, entre ustedes hay celos, entre ustedes hay injusticias, entre ustedes hay envidias. ¿Qué está pasando entre ustedes? ¿Por qué tienen tanta guerra? Están luchando por el poder. Y eso es común en las iglesias. No, pero es que allá no pasaba. Sí pasaba y pasa acá entre nosotros. Les cito Lucas 9:43. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 43. Jesús acaba de sanar a un endemoniado. Toda la gente está feliz. Toda la gente está maravillada por lo que acaba de hacer Jesús. Todos alaban a Jesús. Y Lucas 9:43 dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos, ¿qué? No entendían estas palabras, pues le estaban veladas para que no las entendieses, y temían preguntarle sobre estas palabras. Quiero que se ubiquen en el contexto. Jesús acaba de sanar un endemoniado y toda la gente está impresionada.
Pero Jesús le dice a los discípulos, a mí me toca ir ¿a qué? A morir. Y quiero que se graben eso. Uno, ¿qué haría en ese momento si el maestro al que está siguiendo, su Salvador, le está diciendo, voy a morir? Uno, Señor, te acompañamos. Señor, ¿qué podemos hacer? Oramos. Señor, Dios nos guarde que nos pase eso. Pedro lo dijo en algún momento. Pero inmediatamente el texto dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, ante el milagro de Jesús, liberando un endemoniado, ante el anuncio de Jesús que va a morir, ellos, ¿qué se les ocurre en ese momento? Agarrarse. No se les ocurrió más. Dice, y entonces entraron en discusión sobre quién sería el mayor. ¿Qué tiene que ver eso ahí con lo que está anunciando Jesús? ¿Qué tiene que ver con lo que acabó de hacer Jesús? ¿Cómo es que Jesús les está anunciando algo y ellos qué están pensando? Pelea y conflicto constantemente. Dijeron, ay, Jesús dijo que se iba a morir. Bueno, ¿y entre nosotros qué? ¿Quién lo va a reemplazar? A mí. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mejor acá? Entraron en conflictos, pero esos son los discípulos, ¿no? Dice que en Filipos habían dos mujeres. ¿Cómo se llamaban? Evodia y Síntique. Y le dice Pablo a ellas, vuelvan a combatir juntas por el Evangelio. Y habían dejado de combatir por el Evangelio para combatir entre ellas. Cambiaron una guerra de avanzar el reino de Dios para agarrarse entre ellas, imagínense. Es lo que dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos que hay entre ustedes? ¿Qué está pasando? Evodia y Síntique, dejen de pelear entre ustedes y peleen más bien para avanzar el reino. Gálatas es pasadísimo porque en Gálatas dice que Jesús les dio libertad, que vivan esa libertad, pero no para hacer tropezar. Y miren cómo dice Gálatas 5:14, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que se acaben destruyéndose unos a otros. Pablo le dice a los de Gálatas, la ley se resume en amor. Pero ustedes, ¿qué están haciendo? Agarrándose a mordiscos. Ya es una guerra canibalesca. Es una guerra muy violenta. Dice, morderse y devorarse. Imaginen la guerra tan fuerte que lleva hasta mordiscos. Lleva mordiscos, ojo, porque ya se están peleando muy fuerte y se van a terminar acabando ustedes mismos. Me recuerda las palabras que dice Jesús, un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Por eso es que debemos poner atención a eso, que no es para llevarlo a la ligera, que esos conflictos no es que pasen por allá afuera, no, esos conflictos es por allá, porque aprendíamos clases anteriores o sermones anteriores que el ser humano con la psicología moderna, ¿qué tiende a hacer cuando hay conflicto? Uno, evadirlo, y dos, echarle la culpa al otro. No, pastor, es que los hermanos son muy agresivos, pero yo soy una perita en dulce. Yo soy paz, nada más. Mi segundo nombre es Pacífico. Hijo de paz. Yo me la paso como embajador de paz constantemente. Eso es allá que son agresivos y no me tienen paciencia. No, eso es allá, esos son otros intereses. Eso es por allá entre los discípulos que no habían comprendido bien a Jesús. Eso es por allá, pero ¿cómo se le ocurre a nosotros que tenemos la confesión de fe, el catecismo mayor, catecismo menor, reforma protestante? ¿Cómo en nosotros? Y bien reformados que sí somos. La solución del mundo es achacarle la culpa a otros de las guerras. Es lo fácil, justificar la guerra. Somos expertos en la guerra, amados hermanos. Tenemos todo tipo de arsenal. No somos expertos en la paz. Tenemos arsenal violento, tenemos envidia, celos, ataques, injurias, mentiras contra el hermano. Juzgar.
atacar, pisotear, destruir. En eso somos expertos, no en levantar, restaurar, ayudar. Cuenta conmigo. No. ¿Qué está diciendo Santiago? Entre ustedes es una guerra continua. Ojo, porque es allá, aquí no. Pero ¿dónde es el origen de esa guerra? Está diciendo, ¿de dónde vienen? Y Santiago hace un postulado a tipo de pregunta. Han de cuenta que Santiago está diciendo, oiga, ¿qué pasará? Pongo un ejemplo muy... Oiga, ¿qué pasará que está entrando harta luz acá? ¿Será porque es el vidrio transparente? Como que con la pregunta de una vez está respondiendo. Y dice, oiga, porque hay guerra entre ustedes y conflictos y pleitos entre ustedes. ¿No será de vuestras pasiones que están combatiendo en los miembros? ¿Será eso? Miren Santiago como es tan hábil. Hábil en la retórica para, con dos preguntas, darnos respuesta y decirnos, ¿la guerra en dónde está? Entre ustedes. Pero lo hace de una manera, oiga, ¿no será esto? Les sugiero, ¿será eso que está pasando? ¿Será que es entre ustedes? ¿Será de vuestras pasiones las cuales están combatiendo entre sus miembros? Dice otra versión, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Hay una guerra, pero no hay que buscar ¿dónde? Afuera. Santiago nos lo viene diciendo desde el capítulo 1. Ustedes se preocupan ¿por dónde? Por lo externo. Ustedes mantienen una imagen. Ustedes tienen una coraza de limpieza. Ustedes dicen ser sabios, pero ahí no hay nada. Ustedes dicen ser maestros, pero ahí no hay nada. Ustedes dicen vivir en paz, pero ahí no hay nada. Ay, pero es que eso son las guerras afuera. No, las guerras ¿en dónde están? Entre ustedes. Y como si fuera una cámara que va acercando, dice, no mire la guerra ya. Empiece a acercarse y va a llegar ¿a dónde? Adentro de usted. Va a internarse porque es en sus pasiones que se originan las guerras. Si hay una guerra, sí hay una guerra, pero no es afuera. ¿La guerra en dónde está? Entre ustedes. Ahí está la guerra. Dice Jesús, cuando los fariseos se preocupan porque dicen, oiga, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos? ¿Sí recuerdan? ¿Por qué sus discípulos no se lavan? Si en la ley dice que debemos lavarnos las manos no solo una vez. ¿Cuántas veces? Muchísimas veces, para estar limpios. ¿Jesús qué les dice? No es lo de afuera lo que contamina. Ustedes se pueden lavar las manos, pero lo cochino o lo sucio, ¿dónde está? Adentro. Porque lo que reciben de afuera ustedes lo comen y salen y se va. Pero lo que sale de su interior, de vuestras pasiones, eso es lo que hace daño. Dice, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. La comida entra a la boca. ¿La maldición de dónde sale? Sale de la boca. Por eso Santiago es muy hábil y dice, ¿cómo de una fuente pueden salir dos tipos de aguas? Maldecir y bendecir. Eso no tiene sentido. O sale una o sale la otra. Jesús dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Vamos al punto. ¿Qué armó la guerra? ¿Que salió de dónde? De un corazón, de dos corazones, de tres corazones. Y empezó a exteriorizarse. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, le dice Jesús a los fariseos. ¿Y ellos por qué están preocupados? Por lavarse las manos. Y Jesús está ahí hablándoles de su futuro. Ustedes se lavan muy bien las manos, se lavan todo el cuerpo, pero al final son unos asesinos, porque me van a asesinar. ¿De dónde viene la guerra? ¿Cuál es la fuente de la guerra? Lo comercial, los territorios. Las guerras que hay actualmente es porque salieron de unos corazones. No es más, no le busque más.
No la justifique, es que es el uranio, el plutonio, el hierro que se está peleando, es por eso, no. Fue que alguien quiere coger eso, alguien quiere tomar eso, y de ese corazón sale la guerra. Ayer hablaba el anciano César diciéndonos cómo es tan impresionante que una guerra mundial fue porque a alguien se le metió una ideología y se les dijo a todos. Recordemos cómo empezó Hitler. Solo hay una raza y esa es la única bala válida y todos le creyeron. ¿Y de dónde salió esa idea? De su corazón. No la vio en televisión, no la leyó en un libro, salió de su corazón. Lo de afuera simplemente le alimentó lo que estaba en su corazón. Dice Jesús en esa discusión, ¿recuerdan? La que les acabé de comentar, donde se pusieron a pelear quién iba a ser el mayor. Dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. ¿Sabe por qué estaban discutiendo los discípulos? Porque esos pensamientos, ¿dónde era la fuente? En sus corazones. Ahí estaba, en sus corazones. Entonces, ya solucionamos una parte de lo que nos está diciendo Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Del corazón. ¿De cuál? Pero ese es del corazón de mi hermano. ¿De cuál corazón? De mi corazón. Es de mi corazón el que salen las guerras, las luchas y los pleitos. Ahora, miren cómo Santiago empieza a hacer una descripción anatómica, si pudiéramos decir. ¿Dónde es la fuente? El corazón. Y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde salen? Del corazón. ¿Y a dónde empiezan a pasar? A los miembros del cuerpo. Empieza a ser como una metástasis, como un cáncer. Empieza en un punto y empieza a esparcirse. Y si empieza en el corazón, ¿hacia dónde va a pasar? Hacia las entrañas, hacia las vísceras. Por eso el título de la enseñanza es Guerra Visceral. Empieza a combatir y ahí empieza la lucha. En las vísceras. Empieza en la fuente del corazón y ¿a dónde empieza a transportarse? A las vísceras, hasta que salga en todo el ser y hasta que salga a la luz. Ese es el proceso que pasa entre nosotros. Cuando alguien está enfermo del corazón, ¿se le puede hacer trasplante? ¿Sí? Hay trasplantes de corazón ahora. Hay marcapasos para ayudarle al corazón que bombee. Pero cuando esa enfermedad empieza a pasar a las entrañas y a diseminarse, ¿es posible a veces salvar? Es casi imposible. Usted cuando va al médico y recibe esa noticia de ese familiar que estaba mal, dice, ya se regó por todo lado. No sabemos qué órgano podemos salvar. La fuente ya no alcanzamos y se diseminó. Entonces, ¿qué empiezan a veces? A quitar parte por parte, pero ya está regado por todo lado. ¿Qué está diciendo Santiago? Que las guerras, que el pecado, la fuente es del corazón, pero empieza a cobrar vida o a encarnarse o a concebirse en todas las vísceras. Y ahí ya es difícil frenar. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de afuera, de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, su propia pasión, después que ha concebido. ¿Qué es concebir? Se empezó a formar, se empezó a engendrar. Entonces, ¿qué está diciendo? Vea, cuando usted tenga una pasión desbordada, no le eche la culpa a los que están afuera. No diga, es que es porque es que él me cae mal, es que él me hizo esto. No, si ya hay pecado y ya se exteriorizó, ¿cuál fue la fuente? El corazón, y se pasó y se concibió por las entrañas. ¿Cómo empieza el proceso de engendrar un bebé?
pequeño, empieza y se empieza a, como digo, expandir en todo el ser, en todas las entrañas de una mamá. Ahí, involucra todo. Y esa es la ilustración que hace Santiago. Cuando usted sea tentado, deje de buscar afuera. Eso empezó adentro. Acepte que empezó adentro. Y no lo frenó cuando tenía que frenarlo, sino que empezó a engendrarlo. Empezó a pasar a las vísceras, empezó a diseminarse por todas las entrañas y luego da a la luz ¿qué? El pecado. Y luego de dar luz el pecado, es consumado y luego trae ¿qué? Muerte. Santiago es espectacular para explicar eso. Entonces, los receptores de la carta dicen, ¿de dónde vienen las guerras? Empezaron en mi corazón y empezaron a concebir todas mis entrañas a tal punto que si hay una guerra y un conflicto de muerte, eso empezó en mi corazón. Y así es con todas las pasiones, amados hermanos. Eso nos da luz de por qué a veces salen nuestros pecados y salen de nuestro interior. Porque empezaron ¿en dónde? En el corazón, y le dimos bomba para que se empezaran a diseminar por las entrañas y luego sale a la luz. Miren cómo es la envidia. La envidia uno piensa que, ay, se compró ese carro y me cae mal, ni se lo merece. ¿Eso dónde empezó? En el corazón. Yo quiero lo mismo que él. Pero no lo puede disimular, entonces empieza a carcomerle las entrañas. ¿Y cómo le carcome las entrañas? Llega el vecino con el carro nuevo y lo mira. ¡Felicidades! ¡Ay, pero está que lo acaba! Y entonces sale a la luz lo que nadie esperaba. Pero ese carro es malo. Bien malo que sí es, porque por ahí leí. ¿De dónde salió eso? Empezó en el corazón. La reacción inicial es, tan bonito ese carro. Malísimo es. Ya todas las entrañas están contaminadas, que sale ese olor putrefacto de muerte. ¿Cómo son los celos? Los celos no empezaron cuando un hermano lo felicitaron y usted le dio rabia. No, los celos ya venían. Ese hermano, ¿por qué lo felicitan tanto y a mí no? Y empieza ahí. Y entonces lo empieza a ver y, uy, es que lo felicitan. Vea, hizo mal y antes lo felicitan. Y empieza el estómago y apenas lo ve con amargura, como un limón. Eso es la amargura representa eso. Se come un limón y, ¿qué más? Ay, me alegra verlo. ¿Cómo le fue? Usted también que hace las cosas, ¿no? Pero como no se aguanta porque las entrañas están ahí ya inmersas, sale y le dice, pero te faltó esto. Esto te quedó mal. ¿Cierto que esto lo hizo mal? ¿Quién alza la mano para decir que esto sí lo hizo mal? Se le salió en algo que venía entre las entrañas pasando. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? De ahí. Algo visceral. El orgullo. Empieza en el deseo, pasa a las vísceras y luego se exhibe. La avaricia. ¿Cómo empieza? No, a mí no me interesa el dinero. Y ve las monedas y le empiezan a brillar los ojos. Le empiezan a brillar los ojos. Si yo vendo esto, lo puedo vender más y me voy a conseguir más y más. Y empieza a hacer calculadora y voy a tener, ¡wow! Y eso apenas ve y después va y se entrega a todo eso. Es lo que le pasa a alguien que es adicto a un casino, a los juegos. Ve, por eso los casinos son tan visuales. Ve, uno nunca ve en la máquina de un casino a alguien fracasado. En la máquina del casino a alguien perdiendo todo. Está así, triunfando, con oro. Y empieza a verlo. Pero ya está ¿en dónde? En el corazón, y las vísceras le mueven y manda la mano al bolsillo, invierte el sueldo, empeña todo. Y dice, es que fue culpa del casino. ¿La qué? La próxima sí gano. Es que hay que dejarle algo al casino, porque ¿de qué vive?
Pero eso ya ¿dónde estaba? En el corazón. Avaricia, dinero fácil. Es que trabajar todo eso ¿para qué? ¿De dónde vienen? Del corazón y pasan a las entrañas. Así funciona todo el proceso del pecado. Placeres temporales, placeres sensitivos, se consumen en el corazón, se pasan a las entrañas y salen a la luz. En el Antiguo Testamento, miren a Caín y Abel. Cuando Dios mira con agrado a Abel, ¿qué pasa con Caín? Su rostro empieza a transformarse. Un limón. ¿Pero de dónde venía ese limón? De adentro. Pasó del corazón a las vísceras y su rostro se enojó mucho. Dice que cambió su rostro. Pero su rostro, ¿quién lo hizo cambiar? Él mismo. ¿No fue Abel? ¿Qué culpa tiene Abel? Decía el pastor. Y Abel no hizo nada. Ofreció lo que tenía que ofrecer. ¿Qué pasó con Saúl cuando vio a David? Todos diciendo, David mató muchísimos más que Saúl. Se llenó de envidia. Y le pasó a las vísceras y luego salió a la luz. ¿Y cómo salió a la luz? Guerra. Tratemos de atravesarlo con una lanza. Venga, David. Tóqueme una arpita, una de esas canciones que usted se hace, que me gustan tanto. Y apenas lo vio, sus vísceras no aguantaron y sale a la luz y va su lanza. Ahora David mira, ay, esta lanza, ¿quién? Los reflejos porque la esquiva. Y de tan bonito mi rey que me quiere, me quería premiar con una lanza en mi corazón. El suegro. ¿Qué suegro? Y al final, ¿quién pierde ahí, amados? Pierde lo corporativo, porque una iglesia con guerras es difícil que avance. Una iglesia dividida contra sí misma no va a avanzar. Pero ¿quién pierde más? El que está concibiendo la guerra en su corazón, porque eso ¿a quién le está tentando al final? A su propia alma. Por eso Pedro dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Al final, ¿quién se hace daño? Uno mismo. Se está atacando, se está haciendo un autoatentado. Uno dice, vea, lo hice quedar mal. ¿Sí ven? Lo hice quedar mal, hizo mal. Pero al final, ¿qué hizo? Yo soy un envidioso. Yo soy celoso. ¿Por qué hice eso? Señor, perdóname, ¿por qué hice eso? Y se está amargando usted solo. Está haciendo, por eso dice, están batallando contra su propia alma. Se entrega todo el ser. Cuando hay una guerra visceral, cuando hay algo que incluye el ser, uno está dispuesto a morir. Por eso las pasiones hay que frenarlas a tiempo. Porque después de que cogen impulso, ya no importa ni morir. El que va a la guerra no está pensando en, asume que posiblemente ¿qué le va a pasar? Va a morir. En el entrenamiento a la guerra le dicen a los soldados, puede que ustedes vayan y no vuelvan, despídanse de una vez de sus familias, porque ya involucra su ser. La guerra involucra al ser, las pasiones involucran el ser. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu guerra visceral, amado hermano? ¿Qué te está moviendo las entrañas? ¿Qué empezó algo en tu corazón un día y ya va en el riñón, ya va en el hígado, ya va en el páncreas? ¿Qué hay? ¿Qué no te deja dormir? Esa pasión que no te deja dormir. Es que odio tanto a ese Señor que estoy durmiendo y abro los ojos y lo veo. Eso ya es una imagen que están construyendo sus vísceras, que ni se aguanta, y es que me dan ganas de darle. Pastor, me soñé ayer que estaba en una guerra y vi a ese señor que me caía mal y gané la batalla. Así se conciben las pasiones y pasan a la muerte. ¿Qué te está conquistando poco a poco? Tu alma, que está en guerra, y tienes que decir,
necesito que el Señor me ayude acá. Celos, envidia, amarguras, orgullo, vanagloria, afán por las riquezas, afán por los placeres temporales, mundanalidad, dice Santiago. ¿Qué está pasando? Pereza, robo, dice. ¿Qué pasa en el alma y en el corazón y ya las vísceras me empiezan a afectar y ya no lo puedo frenar y empieza a salir a la luz? Si está pasando eso, corre rápido. Y te voy a dar parte de la solución que solo puede el Espíritu Santo hacer en tu vida. ¿Cuándo se acaba una guerra? ¿Cuando uno gana? ¿O cuando uno se rinde? Cuando uno conquista al otro y ya coja todo porque. O cuando uno dice, yo para qué me arriesgo acá, yo voy a morir, mejor me rindo. Así se acaba una guerra. Y le digo, iglesia, y si le pedimos a Cristo y a su reino que nos conquiste el corazón y nuestras entrañas y nos rindamos ante Él y le digamos, no puedo, Señor. Estoy batallando contra mi alma y siento que voy a morir. Pero si voy a morir, que seas tú el que me conquiste, que gane tu reino sobre mí. Dice que el reino de los cielos se ha acercado y va avanzando. Todo monte, agáchese, y todo collado, levántese. Pase por usted, pase por encima mío, Rey. Me rindo. Yo no voy a entrar en guerra ni contra mi alma, ni contra ti, ni contra mis hermanos. Si le pedimos a Cristo y su reino que nos conquiste y nos rendimos, nos lo está diciendo Santiago, dejen de ser mulas, dejen de ser caballos, déjense domar. Que Cristo les tome la rienda y los frene, sean mansos. Que Cristo reine sobre ustedes. Es una forma de que la guerra se acabe. Una guerra que al final nos afecta a nosotros mismos y afecta al cuerpo de Cristo. Y el Evangelio cumple su objetivo porque Cristo cumple lo que promete. Si hay algo en lo que descansa nuestra fe, es que Cristo nos va a conquistar todos. Y que poco a poco nos va a llevar a rendirnos y a doblegarnos. Y que tarde o temprano nos tocará sacar bandera blanca y decir, no puedo, Señor, ayúdame, me rindo, conquístame. El Evangelio cumple sus objetivos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Cuando aparecen los deseos, cuando aparece lo emotivo, lo sensorial, ¿con qué lo refrenamos? Con los principios del Evangelio, la palabra de Dios. El hermano Edgar ahorita nos decía que la palabra de Dios es como una espada. ¿Y hasta dónde puede entrar? Hasta las entrañas y transformarlas. Los tuétanos, todo lo que une en las entrañas. Por eso vivamos con los principios de Dios. Porque esos principios son los que hacen que cesen la guerra contra nuestra alma. Cuando queramos odiar a alguien, tener celos de alguien, el Señor no nos invita a eso. Nos invita a rendirnos ante su palabra. Señor, atraviésame con tu espada, decía el hermano. ¿Cuántas veces nos han atravesado con la espada? A toda hora. Pero toca decir, Señor, atraviésanos más. Atraviesa todos nuestros tuétanos, todas nuestras entrañas, acábalas. Porque o si no van a ser metástasis contra nosotros mismos. Cristo, en su plan de redención, no se quedó en palabras. Él entregó sus entrañas. Miren ese paso. En los hombres las entrañas, ¿qué buscan? Hacer lo malo. En Cristo buscan hacer lo bueno. Su movimiento de entrañas es por bendecir, por salvar, por socorrer. Dice Mateo 9:36, después de que comisiona a sus discípulos, y al ver, o antes de comisionar a sus discípulos, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Pastor, ahí no dice nada de entrañas. Sí lo dice. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Esa palabra compasión en el griego es esplagnisomai, y eso es como que se le movieron las entrañas sintiendo pesar de que las personas andaban dispersas. Se le movieron sus entrañas. Por eso en otro texto paralelo dice que Jesús llora al ver a Jerusalén. Llora, se le conmueven las entrañas. Cristo mira a su pueblo, lo ve disperso y sus entrañas sienten el dolor de su pueblo. Sus entrañas no son para generar guerra, sus entrañas no son para generar más ataque, sus entrañas son en compasión para salvar. Dice Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, mi ser, mis entrañas, para volverla a tomar. Nadie me la quita. No es que fue una guerra en contra mía, no, es que yo mismo la pongo. Jesús pone su vida. Jesús permite que sus adversarios lo acaben. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hace 8 días decíamos que los que quieren tener paz deben caer como una semilla. ¿Y la semilla qué hace? Morir. ¿Saben qué nos está diciendo Santiago? Que ya la semilla cayó, que no somos nosotros, que Cristo fue la semilla que cayó, y por eso puede haber para nosotros que paz, porque Él muere, porque Él se entrega en sus entrañas, Él entrega todo su ser. Ya cayó la semilla, ya murió, y eso nos posibilita ceder en esta guerra y cosechar paz. Rendirnos. Señor, ya moriste. Queremos morir contigo. Haz lo posible porque queremos encontrar paz. ¿En dónde? En todo nuestro ser, empezando ¿por dónde? Por las entrañas, por las vísceras. Tú pecas. Nosotros pecamos. Tenemos una semana de constante pecado. Nos levantamos y pensamos en nuestras entrañas pecar. Y después de pecar, Satanás nos dice, peque, que eso no pasa nada. Y cuando pecamos, ¿qué pasa? Satanás, ¿qué nos dice? Ya no vuelva, que no lo van a perdonar. Ese es el juego que hace el adversario. Peque, que eso no pasa nada. Ya pecó, ya para qué va. No sea hipócrita. Doble. Pero el Padre no es así. Dice la parábola del hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo peca y vuelve y se levanta y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y sus entrañas se movieron a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Uno piensa que cuando cae y falla, y cuando usamos las entrañas para la guerra, el Padre nos está esperando con un fusil para acabarnos. Pensamos que nuestro Dios es así. Pensamos que nuestro Dios va a decir, si la hizo, pues entonces tome para que le vaya más mal. Pero nosotros pecamos y fallamos, y vamos al Padre, y a Él se le mueven las entrañas ¿de qué? De compasión y misericordia, sin nosotros merecerlo. Vamos al Padre, y a Él se le mueven las entrañas diciendo, hijo mío, ¿por qué vas y fallas? ¿Por qué caes? ¿Por qué usas tus entrañas para lo malo? Y Él se le mueven las entrañas para abrazarnos, perdonarnos, abrazarnos en el cuello y besarnos y decirnos, tú eres mi hijo. Ven. Con las entrañas el Padre nos perdona. Él no lo hace de palabra. Jesús no perdona de solo palabra, Él lo hace con sus entrañas. Por eso, amados, que nuestras entrañas busquen lo malo, el pecado, Cristo las puede cambiar para que nuestras entrañas sirvan a su reino.
¿Es lo que queremos? Pues cómo no después de recibir el amor entrañable del Padre. Por eso nos dice que cambiemos las pasiones entrañables. Lo que al final nos está diciendo Santiago es, dejen de usar sus entrañas para pelear. Dejen de usar sus entrañas para acabar su propia alma. Usen las entrañas para avanzar el reino. Pedro nos dice, puesto que en obediencia a la verdad, 1 de Pedro 1:22, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si van a usar las entrañas, ¿para qué sea? Para amarse unos a otros. Háganlo con todas las entrañas. No escatimen. Dejen que esos se le difumine. Si en su corazón hay un deseo de amar a sus hermanos, servirles, entreguen todo y dejen que eso se expanda, haga metástasis buena en todas las vísceras. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué está diciendo Pablo a los filipenses? Usen sus entrañas para unirse. Usen sus entrañas para trabajar en la unidad. La pregunta acá para nosotros es, ¿usamos nuestras entrañas para mantener la comunidad unida? ¿Usamos nuestras entrañas para amarnos unos a otros? ¿O apenas se acaba el culto, usamos nuestras entrañas para criticar? Usamos nuestras entrañas para decir, vea qué mal viene. Usamos nuestras entrañas para decir, no soporto verlo. Pues el nuevo camino que nos propone Cristo, que nos dice que es posible, es que si el entrañable amor de Dios entró en nosotros, nosotros podemos amar entrañablemente. Usen sus entrañas para amar. Salgan de este culto, abracen a su hermano, me alegra verlo. ¿Cómo está su semana? He orado por usted para que en su semana no tenga luchas fuertes. Le he pensado con mis entrañas porque supe de su prueba. Los miércoles que a veces compartimos peticiones de oración, que las entrañas nos muevan cuando un hermano dice, por favor oren por mí, que tengo esta complicación. Hermano, lo voy a hacer con todas mis entrañas. Con todo mi ser voy a orar por usted. Con todo mi ser voy a poner esa preocupación que usted tiene ante Dios. ¿Anhelamos servir, amados hermanos? Sí. Dice Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Saben? La palabra anhelar ahí es con entrañas. Es la misma palabra que se usa para el que quiere codiciar a una mujer. Si usted quiere codiciar servir, entregue todo su ser. Entonces hay un sentido en que nuestras pasiones pueden ser usadas para lo bueno. Usen sus pasiones para avanzar el reino. Usen ese fervor, esa entrega para avanzar la obra de Cristo. Usen todo ese ímpetu. Si ustedes tenían un ímpetu para hablar mal de alguien, usen ese ímpetu para bendecirlo. Úsenlo, pues porque Cristo lo hace posible. Tenga compasión de los caídos. Puede que algunos hermanos que están acá estén en este momento con una lucha en su alma terrible. Están que abandonan, no queremos más. Mis pecados ya se regaron por todo mi cuerpo y no quiero volver. Pues miremoslos con compasión, usemos nuestras entrañas para levantarlo, así como el samaritano ayudó al hombre que cayó en mano de ladrones. Dice que cuando lo miró, fue movido a misericordia. Muy bien. Ese movido a misericordia es placnizomai. Sus entrañas se movieron. Y eso fue lo que le activó. Pero en la iglesia de Santiago, ¿qué pasa? Ves a tu hermano desnudo, ves a tu hermano que se mantiene al día y le dice, vaya en paz. Cuando Santiago le está diciendo, mueva sus entrañas y ayúdele, está desnudo. No tiene ropita, no tiene con qué comer, pues mueva sus entrañas y hágale el bien a su hermano, mayormente a los de la fe, no a los del barrio. Ese es el camino del Evangelio. Si en la guerra buscamos conservar la vida, ¿qué haremos? La perderemos.
Pero si perdemos la vida por la causa del Evangelio, la hallaremos, dice Jesús. Ese es el camino del Evangelio en esta guerra visceral. Mueran, déjense morir, ríndanse, para que Cristo reine y sea glorificado. Y si alguno de acá no conoce del Señor, si alguno de acá es la primera vez que viene y no había escuchado el Evangelio, yo pensé que iban a ponerse a saltar, a hacer milagros. Yo quiero decirle algo, sus entrañas están carcomidas del pecado. Sus entrañas no tienen esperanza. Sus entrañas, desde que se afectó a Adán en el pecado, han caído y están muertas. Pero Pablo dice en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra ahí, confesar con la boca, es estoma. ¿A qué nos suena? Estómago. Cuando usted confiesa desde las entrañas, desde el estómago, que Jesús es el Señor y cree con todo su ser, con todas sus entrañas, yo le garantizo algo, será salvo de esa guerra que está teniendo durante toda su vida. Por eso venga Él, ríndase, ya deje de pelear, ríndase, no hay otro camino. Pero le aseguro que si pierden esta guerra, va a ganar. Es la única guerra que perdiendo ganamos. Perdiendo nuestra vida, tenemos la victoria. Pues el general de este ejército ya obtuvo la victoria. Nosotros solo debemos morir a su reino y vivir para Él. Oremos, amados hermanos. Bendito Señor, Rey de Gloria. Santiago nos hizo una pregunta y nos dejó tristes porque pensamos que nuestras entrañas eran para agradar al Señor. Cuando nos dices que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, pues reconocemos que no es así, Señor. Que en vez de amarte, que en vez de servirte con todo nuestro ser, huimos y atacamos. Que en vez de morir, matamos, Señor. Que en vez de arder por tu reino, ardemos de envidia por otros. Que en vez de celarnos por tu palabra para exaltarla y celar que en nuestra vida nos falta crecer, celamos a los otros, Señor. Perdónanos, Señor. Yo te pido que la obra del Espíritu que empezaste algún día y que entró en nuestra mente, en nuestro corazón, empiece a ser efectiva en nuestras entrañas, Señor. Tú dices que el que creyó en ti, de su interior correrán ríos de agua viva. Empezarás con un proceso de limpieza, Señor. Limpia nuestro ser, Señor, pues te necesitamos. Te pido por esta iglesia y que cada hermano viva un amor desde sus entrañas, un amor por tu reino, un amor por el prójimo, un amor para exaltarte, Señor. Y sabemos que esto es posible no por nuestros propios corazones, sino porque tú nos has cambiado en nuestro interior, Señor. A veces fallamos constantemente lo hacemos, Señor, pero tú prometes que el que creyó en ti será salvo, que el que creyó en ti irá en un proceso de santificación en su vida, Señor, y poco a poco irás quitando lo que no se parece de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día no a batallar contra nuestra alma, Señor, sino a batallar por tu causa, por la corona de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.